llamo Camilo Rivero, soy investigador y académico acá de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Mi área en la cual trabajo yo es el uso eficiente del agua en la agricultura. Y ese es uno de los principales desafíos que nosotros tenemos acá. Y en todo Chile, la verdad, con este tema de la mega sequía, que en el centro sur también se afecta, pero por ejemplo en una zona hiperárida también es bastante complejo. ¿Por qué primero venimos acá? Para hablar en términos de uno de los principal desafío, que es usar de manera eficiente el agua. ¿Y por qué? ¿Qué entendemos por eficiente, la verdad? ¿Ya? Primero que todo es poder saber cuánta agua realmente necesitan los cultivos, ¿ya? Lo otro es minimizar toda aquella pérdida. Aquí tenemos profesores de diversas áreas, ¿cierto? No solo de biología, de todo. Bueno, un poco para contextualizarles. Toda planta, ustedes saben que son seres autótrofos, es decir, generan su propia alimentación en base a principalmente una cosecha de la energía radiativa del sol. Y para poder funcionar y para poder hacer esta alimentación, ¿qué es lo que hace la planta? Captura CO2 desde la atmósfera, ¿ya? Y se toma ese CO2 y dentro de las estructuras vegetales hace algo que se conoce como una carboxilación, y se genera todo un proceso hasta que se libera y desarrolla un carbohidrato, ¿ya? Y ese carbohidrato después es utilizado para generar energía, como es la molécula que se conoce como el adenosintrifosfato o ATP. Entonces, dentro de esta captura que tiene que hacer de CO2 a través de las hojas principalmente, también genera como un intercambio, ¿ya? O sea, captura CO2 del medio, libera oxígeno y libera agua, en términos de vapor de agua. Entonces, ese vapor de agua que las plantas pierden, normalmente en torno al 70-80% del agua que consume la planta, ¿ya? Si bien es cierto, ustedes pueden ver o sentir que las hojas son siempre bien hidratadas, o los mismos frutos cuando van llenando, en general la mayor cantidad de agua se pierde, por decirlo así, hacia la atmósfera. Entonces ese es el desafío, saber, todas las especies presentan estrategias de adaptación y mecanismos diferentes en función de dónde crecieron, dónde se adaptaron inicialmente. Entonces uno no puede pensar que, por ejemplo, un naranjo lo voy a regar igual que un mango o igual que una vid. Entonces lo que nosotros nos dedicamos es a saber principalmente cuánta agua consume un cultivo en particular, ¿ya? Primero que todo, eso es lo que nosotros en términos de riego hablamos de lo que es la lámina neta. Entonces, por ejemplo, yo cuando hice mi tesis doctoral estudié en olivos, en la séptima región, olivos de alta densidad. Estamos hablando de que sobre la hilera teníamos a 1 metro los árboles, muy juntitos, y máximo 3 metros de altura, chiquititos. Es una pared de árboles, ¿ya? Y por ejemplo, esos olivos estaban normalmente consumiendo entre 2,1 a 3,5 milímetros por día. Eso es equivalente a decir litros por metro cuadrado. Entonces acá, por ejemplo, todavía tenemos que hacer el proceso de conocer qué es lo que pasa con el olivo. Entonces, una cosa importante es tener esto que nosotros vemos acá, que es una caseta de riego, y que es la implementación básicamente de un riego tecnificado, ¿ya? Es pasar de lo que nosotros conocemos como un riego gravitacional, como el riego por surco o el riego por inundación, a pasar a una presurización, o sea, es decir, el agua nosotros la ingresamos a un sistema a presión, y ese sistema a presión termina, por ejemplo, en estas líneas que ustedes ven acá, que son líneas de goteros o de emisores que tiene cada planta en particular. ¿Cuáles de los desafíos que tenemos desde el punto de vista más aplicado? Es poder hacer entender que no basta, por ejemplo, con la implementación de un sistema tecnificado para mejorar la eficiencia en el uso del agua, sino que también nosotros tenemos que generar una cultura dentro de los agricultores respecto de lo que es la programación del riego, ¿ya? Antiguamente, o para riegos gravitacionales, bastaba que el agricultor tomara la pala y viera si es que el perfil de suelo se había mojado lo suficiente y punto. La verdad es que con esto no, porque nosotros tenemos que aplicar lo justo y necesario. Entonces, para eso, por ejemplo, tenemos estaciones meteorológicas automáticas como la que ustedes tienen a su espalda,
superficie de referencia, eso es un pasto, ¿ya? Entonces, en función de estos son lineamientos que ha dado la FAO, ¿ya? La FAO, que es la organización derivada desde las Naciones Unidas para hacer todos los estudios necesarios respecto de cuáles son las mejores prácticas que se tienen que hacer desde el punto de vista de la agricultura para ser, por un lado, eficientes en el uso de la creación o en el cultivo de alimentación, como también en el tratamiento de los alimentos para minimizar las pérdidas y poder llegar a toda la población. Entonces, con esa estación meteorológica automática, nosotros levantamos información, por ejemplo, como temperatura del aire, velocidad del viento, radiación solar, ¿ya? Y con esa información nosotros somos capaces de estimar variables como lo que se conoce la evapotranspiración de referencia, ¿ya? Se habla de evapotranspiración de referencia, el proceso en el cual cuánta agua se evapora desde una superficie referencial como un pasto, ¿ya? Y después eso nosotros lo escalamos a nuestros cultivos. Entonces, por ejemplo, lograr que los agricultores puedan tomar esta información y en función de eso programar es un gran desafío que nosotros tenemos, porque hay que considerar que primero tenemos una brecha importante desde el punto de vista de lo que es un tema digital por un lado, ya se me olvidó el término. Cuando no hay analfabetismo, perdón, ahí está. Cuando primero hay mucho analfabetismo en el mundo rural, ya muy pocas, no necesariamente todos saben leer y escribir, pero por otro lado también está el analfabetismo digital, ¿ya? Entonces son dos brechas importantes que hay que cubrir ahí, y eso es bastante heterogéneo, ¿ya? O sea, no va a ser lo mismo que la misma cantidad de personas o la misma forma en cual nosotros tengamos que capacitar a las personas acá en Azapa, por ejemplo, en Utah o en Camarones o donde sea. Existe una heterogeneidad y eso nos juega, es un desafío interesante, porque normalmente uno que tiene un nivel de especialización muy alta, los procesos más generales uno los tiende a no obviar, pero uno piensa que ya todos saben leer y escribir, ¿ya? Y eso sabemos que lamentablemente no es un común denominador en lugares rezagados como lo que es acá la región de Arica, Paraná. No sé si hay alguna consulta, duda o comentario respecto a esto, para ver, si no, vamos al otro punto. En las plantaciones de mango, por lo general, se deja la hoja, porque la hoja evita la evaporación de la tierra, y aquí veo que la tierra está despertada. Sí. Sí, lo que pasa es que ahí hay otro problema importante que subyace actualmente. No sé si todos ustedes saben que nosotros estamos bajo una alerta sanitaria. Actualmente tenemos el problema de la mosca de la fruta, que es una especie cuarentenaria. Y para quienes no entiendan el término cuarentenario, significa que si hay alguna fruta que se exporta desde Chile, en destino se encuentra un huevito, una larva o un adulto, inmediatamente se corta toda la importación de fruta en ese país. Así de grave es muy grave. Entonces, al ser una situación cuarentenaria, lamentablemente la tenemos radicada acá ya hace unos 3 o 4 años. El SAC ha impulsado una campaña bastante importante, supongo que todos la han conocido. Y bueno, acá de hecho, nuestro huerto, el año 2023, aquí le hicieron una poda porque detectaron mosca acá y nos botaron toda la fruta. Entonces perdimos productivamente el año pasado. Y claro, según lo que ha visto el SAC y según la literatura científica, en algunas ocasiones la mosca pone huevos en la parte cercana a la corona de los árboles, y al tener la hojarasca se exacerba aquí. Por eso nosotros no podemos, actualmente ustedes ven que no se va a encontrar. Efectivamente tiende a ser una buena práctica, por un lado para reducir la evaporación. También sirve, por ejemplo, para aumentar de alguna forma el contenido de materia orgánica, para generar en realidad un microambiente ahí que le ayuda no tan solo a la planta en sí misma, sino que a la microbiota que pueda haber en el suelo. Entonces, claro, lamentablemente como estamos ante esta situación no se puede mantener. Además que acá
La facultad tiene un convenio de colaboración con el SAC y aquí es donde vienen a quemar todo el material que se poda y todo. Ahí tenemos una zona de sacrificio, entonces el SAC viene, deja las cosas bien, las bien cortaditas y después las quema. Porque tienen que quemarlas para que no siga multiplicando. Entonces, menos, aquí siempre nos están revisando. Así que eso. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta, comentario? Perfecto, vamos caminando hacia el sur.